Gloria a Dios, mis amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Estamos una vez más acá reunidos para continuar hablando de este tema de la túnica bordada en relación a el engaño. Amén. Recordemos que todos estos temas han venido como consecuencia de estar estudiando el sacerdocio y llegamos a encontrarnos con esta cita, mis amados hermanos, de Éxodo capítulo 28, versículo 4, en donde nos habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Y nos habla acá que las vestiduras sacerdotales tenían que llevar un pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, que es el tema que estamos ministrando, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, dice, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. La palabra túnica significa cubrir, que es el único significado que vamos a dar para poder avanzar en el desarrollo. Y la palabra túnica, el valor numérico en gematría bíblica es de 870. Recordemos que las letras del alefato hebreo, cada una tiene un valor numérico, y al sumar esta frase, la palabra túnica, da un valor de 870, y ese valor numérico es el mismo valor de la frase con corazón pacífico en la tierra. Y esta es la razón por la cual hemos estado escudriñando lo que nos muestra el libro de Marcos, el libro de Mateo 15, 19 al 20, Marcos 7, 20 al 23, de las cosas que salen del corazón, por lo cual nos es importantísimo poder colocarnos esta cobertura espiritual como lo es la túnica sacerdotal. La túnica era de color blanco, entiéndase la santidad, ¿verdad? Su largo era hasta los pies, se utilizaba debajo del manto. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayuda a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Y aquí en Marcos capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Marcos 7, 20 dice al 23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Pero de dentro del corazón de los hombres, veamos una vez más acá, dice, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Claramente lo vemos en el versículo 21, que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen. El versículo 23, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Aquí tenemos un listado de las 15 cosas, uniendo las dos citas, ¿verdad?, de Marcos y Mateo, que salen del corazón. Y como lo hemos mencionado, estoy seguro que si buscamos más versiones de la Biblia, en esas mismas dos citas vamos a encontrar muchas más cosas con diferentes nombres, entre las cuales nosotros lo vamos a resumir solamente en estas 15, que como lo dice el libro de Marcos, a su vez son nada más 13, pero al sumar las otras nos dan 15, que serían los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos o los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Explicábamos que la palabra engaño tiene varios significados. Uno de ellos es señuelo, truco, carnada, acechanza, engaño, mentira o mentiroso, perfidia, traición, anzuelo, trampa, doblez, cebo, astucia y artificio.
Y como lo ven ahí en la pantalla, pues cada uno de los significados de la palabra engaño a su vez también tiene su propio significado, pero eso ya no lo vamos a leer por causa del tiempo. Ustedes pueden escudriñarlo, leerlo y que el espíritu pues les siga hablando. Los científicos creen que mentir es parte de la naturaleza humana. El mentir se desarrolla entre los 2 y los 5 años, así como la teoría de la mente, que es la habilidad de imaginar lo que otras personas están pensando. Esto también ya lo hablamos, mis amados hermanos, lo que es la agnotología, ciencia de sembrar el engaño. Esta palabra agnotología se deriva de dos palabras griegas, una que es agnosis y la otra la palabra logía. A su vez, la palabra agnosis significa desconocer. Y recordemos que estamos en un año de reconocimiento y la palabra logía es el estudio de la ignorancia o de la duda, como también el arte, como lo estamos viendo acá, de la agnotología, la ciencia de sembrar el engaño. Y esto es inducido por la cultura. La ignorancia, dicen algunos, es poder y la agnotología es la creación deliberada de la ignorancia. El arma que Satanás usa para que el ser humano no conozca la verdad es el engaño, mismo que lleva al cristiano a no reconocer a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Llegamos acá a nuestro primer punto, que si recordamos ya lo explicamos, el primero y el segundo. Hoy vamos con la ayuda del Señor a tratar de terminar el tema. Si no recuerdo mal, nos faltan 8 puntos aún. O sea, en total son 10 puntos, pero son 2 los que ya ministramos. Que es el engaño es una manifestación de lo que se lleva adentro. Según Marcos 7:22. Es los hurtos, las avaricias, el engaño, que es la cita que estamos ministrando como nuestra cita base, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El engaño encierra y le quita la vida a la verdad. Aquí aparece la palabra engaño una vez más. Dice Mateo capítulo 26 versículos 3 al 4. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Otras versiones de la Biblia dicen: y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Y acordaron arrestar a Jesús con astucia y darle muerte. Y consultaron entre sí con el fin de prender a Jesús con artificio y hacerle morir. Tomaron consejo entre sí sobre cómo tender una trampa a Jesús con objeto de apresarlo y darle muerte. Vemos una vez más cómo el engaño, mis amados hermanos, puede venir por medio de artimañas, de astucia, de artificio y trampa, que a su vez, si lo tenemos presente, lo vemos acá en los significados. Si colocamos de la palabra engaño, también es artificio, también es astucia, también es trampa. La que podríamos agregar acá sería las artimañas, ¿verdad? Pero básicamente, mis amados hermanos, todo viene a redundar en lo mismo. Marcos capítulo 14 versículo 1 es la otra cita que habla también del engaño. Recuérdense que les mencionaba que encontré 12 citas en donde habla de este engaño, de esta palabra que estamos mencionando acá, que es la palabra dolos. De esa palabra en la Biblia solamente aparecen 12 citas que mencionan esa palabra engaño. Una es acá, Marcos 7:22, la otra es Mateo 26:3 y la otra es esta, Marcos capítulo 14 versículo 1. Dice: faltaban 2 días para la Pascua, para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. O sea, aquí nos damos cuenta que se resumen, mis amados hermanos, en un solo punto, porque tanto la cita de Mateo 26:3 y la cita de Marcos 14:1 básicamente están hablando del mismo evento. Amén. Así que vamos a avanzar y es acá donde vamos a iniciar a desarrollar nuestro tema
el día de hoy, porque todo lo antes mencionado ya lo hemos ministrado, si no recuerdo mal, en 2 semanas anteriores, 2 discipulados anteriores, y hoy vamos con la ayuda del Señor a concluir nuestro tema. Y el siguiente punto es que el hijo del diablo está lleno de engaño. Amén. Vean esto, qué interesante. Por eso es lo que hemos venido hablando, mis amados hermanos, de que curiosamente, cuando se habla de hijos de Satanás, la Biblia lo relaciona con lo que es el engaño o la mentira, que a su vez el engaño y la mentira no es lo mismo, pero podríamos decir que son como que fueran hermanos gemelos, ¿verdad? Que aunque son gemelos, pues no son iguales. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 10 dice: dijo, tú hijo del diablo, escuchen esto, qué tremendo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Entonces acá hay 2 cosas muy importantes, como lo colocábamos acá en el punto, mis amados hermanos, de que el engaño hace que lamentablemente la persona se convierta en hijo del diablo. Sabemos que por naturaleza nosotros pues somos hijos del Señor, entiéndase la naturaleza, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor y viene un cambio de naturaleza en nuestras vidas. Amén. Pero lamentablemente para muchos que practican el engaño o practican la mentira, mis amados hermanos, pues la Biblia lo dice claramente, se le menciona como hijo del diablo. Y si ustedes y yo escudriñamos un poco lo que son los hijos del diablo o los hijos de Belial, definitivamente son, podemos decir, tanto como entidades espirituales como personas que van en contra de todo lo que se llama Dios, de todo lo que se llama el Evangelio, en contra de la santidad, en contra de la paz, en contra de todo lo bueno que Dios pueda ministrarnos a cada uno de nosotros, y que Dios nos libre, mis amados hermanos, de ir en contra de lo bueno, porque la Biblia dice: ay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Es un cómo les va a ir mal, pero que el Señor nos libre. Y dice acá de que por qué esta persona vas a ser llamada como hijo del diablo, porque dice que estaba lleno de todo engaño. No solamente esto, sino también juntamente con el engaño va escuchen esto, lleno de engaño. Juntamente con el engaño va el fraude, enemigo de toda justicia. Y por último dice: no cesarás de torcer los caminos del Señor. O sea, démonos cuenta acá de que hay 5 características vinculadas con el engaño. Aquí dice uno: hijo del diablo, estás lleno de todo engaño, fraude, número 3, enemigo de toda justicia, número 4, y número 5, se estorban o tuercen los caminos rectos del Señor. Entonces aquí podemos sacar una conclusión, mis amados hermanos, de cómo lo que el engaño busca es torcer los caminos del Señor, es hacer que la gente se convierta en enemigo de toda justicia. Recordemos que escrito está que el Espíritu Santo nos convencería de justicia, juicio y pecado. Y aquí nos habla, mis amados hermanos, de un enemigo de toda justicia. Básicamente podríamos estar hablando que la persona llena de engaño va en contra del mismo Espíritu Santo. Y uno de los grandes problemas con esto de ir en contra del Espíritu Santo es que la Biblia habla, mis amados hermanos, de que todo pecado podrá ser perdonado, excepto uno. Y ustedes y yo ya sabemos que el pecado del cual habla que no será perdonado ni en este siglo, dice, ni en el venidero, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este acto de blasfemia, la Biblia nos lo muestra de que se lleva a cumplir en
en 7 diferentes etapas hasta llegar a la blasfemia. Y aquí podemos tomar una, mis amados hermanos, que es el ser enemigo de toda justicia. En otras palabras, enemigo del Espíritu Santo. Sabemos y entendemos de que el Espíritu Santo es el que nos dirigirá. Así lo dijo el Señor Jesús cuando Él se fue, que no nos dejaría huérfanos, sino que nos enviaría un consolador que nos dirigiría hacia toda verdad. Así que es un año, mis amados hermanos, de reconocimiento, es un año de darle el reconocimiento debido al Espíritu Santo en nuestras vidas para no ser engañados. Yo lo he estado mencionando en algunos lugares y a ustedes más que en otros lugares, porque es con ustedes que estamos hablando del engaño, de que este final de los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, mis amados hermanos, hablando proféticamente en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo en su arrebatamiento, una de las armas que más el enemigo va a utilizar es el engaño. Recuérdense que lo he mencionado en los 2 temas anteriores, de que solamente aquellos que sean engañados van a ser los que van a pelear en contra del Señor Jesús cuando venga Él en su segunda venida. Van a pelear en contra. También van a pelear en contra ya cuando esté a punto de instalarse el reino eterno. La Biblia muestra de que el enemigo será libre después de ese milenio de haber estado encerrado. Va a ser libre y dice que va a salir a engañar a todas las naciones, y de todos los que el enemigo logre engañar, esos son los que van a pelear en contra del Cordero de Dios. Así que démonos cuenta de que el engaño no es cualquier cosa. El engaño no es un momentito en el cual yo pueda engañar o mentirle a alguien solo, como lo hemos dicho en nuestros temas anteriores, solo para salvar mi pellejo, sino el engaño lo lleva a la persona a ir en contra del mismo Dios. Así que Dios tenga misericordia, se apiade de nuestras almas y escudriñemos esto, mis amados hermanos. Hijo del diablo, lleno de todo engaño, fraude, enemigo de toda justicia, y tuerce los caminos rectos del Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 29 dice, es otra de las citas que les mencionaba, que de las 12 que aparecen en la Biblia, de la palabra dolos, que es del engaño, pero esta está íntimamente ligada con esta de Hechos 13:10, porque dice lleno de todo engaño. Y aquí en Romanos 1:29 dice básicamente lo mismo, estando llenos de toda injusticia, llenos de maldad, llenos de avaricia, llenos de malicia, colmados de envidia, llenos de homicidios, llenos de pleitos y llenos de engaños y malignidad. Son chismosos, dice. Y pues si seguimos leyendo la cita, sigue dando más características, ¿verdad? De este tipo de personas, de este tipo de problemas, mis amados hermanos. Vamos a leer acá Romanos. Entonces, déjenme ver acá. Ok, ya lo estamos buscando. Acá está. Romanos 1:29 dice esta versión, para poder leer también parte del contexto. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y esta otra versión que teníamos acá dice, son chismosos. Esta otra dice acá, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes, altivos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, escuchen qué tremendo, con los que las practican. A mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, porque claramente dice que hay una llenura, y en este caso hay una llenura de muchas cosas, pero en este momento estamos hablando solo del engaño. Pero quiero leer uno por uno para ir enumerando y vamos a ver con cuántos nos topamos, cuántas cosas pueden llenar el corazón del hombre. Dice, están llenos de toda injusticia. 1. Fornicación. 2. Perversidad. 3. Avaricia. 4. Maldad. 5. Llenos de envidia. 6. Llenos de homicidios. 7. Llenos de contiendas. 8. Llenos de engaños. 9. Llenos de malignidades. 10. Murmuradores. 11. Detractores. 12. Aborrecedores de Dios. 13. Injuriosos. 14. Soberbios. 15. Altivos. 16. Inventores de maldades. 17. Desobedientes a los padres. 18. Necios. 19. Desleales. 20. Sin afecto natural. 21. Implacables. 22. Sin misericordia. 23. Sorprendente, mis amados hermanos, cómo el corazón del ser humano puede llenarse de tantas cosas. En esta cita estamos hablando de 23 cosas que dice, termina diciendo la cita en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que una vez más nos damos cuenta, según Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, que fue lo que leímos, el engaño no es cualquier cosa, mis amados hermanos. El engaño nos muestra la Biblia acá, de que el que practica esto es digno de muerte. Y no hablamos solamente de la muerte del cuerpo, ¿verdad? Sino también estamos hablando de la muerte del alma, que es la que se va a dar en el Seol, la muerte segunda, ¿verdad? Que es prácticamente la condenación por la elección de cada uno de los seres humanos. Así que, para pasar al siguiente punto, el que engaña, mis amados hermanos, primeramente es porque ha sido engañado también, pero segundo es porque se ha creído el engaño y vive en un engaño y muchas veces tiene una verdad, pero esa verdad no complace su alma, por lo cual le gusta permanecer viviendo en el engaño. Repito, el que vive en el engaño es porque primeramente ha sido engañado, pero también llega un punto en el que llega a saber la verdad en muchos casos y prefieren quedarse viviendo en un engaño que enfrentar las consecuencias de vivir bajo la verdad. Así que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos dirija por medio de su Santo Espíritu para apartarnos de estas 23 cosas sorprendentemente que habla el libro de Romanos capítulo 1 versículos 29 al 31. Amén. Vamos a avanzar al siguiente punto. El siguiente punto es, mis amados hermanos, en relación al engaño, que el engaño también es una trampa y también es una murmuración. Veamos qué es lo que dice acá. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 16 dice: ustedes saben que no quise que se preocuparan por darme dinero. Sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa. Esa palabra trampa es la misma palabra dolos, de engaño. Entonces acá nos damos cuenta, mis amados hermanos,
de que hay murmuración, porque el apóstol Pablo dice acá, sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa. Aquí tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, de la murmuración, porque cuando nosotros vemos los significados de la palabra Satanás, uno de los significados que tiene es calumniador, y la calumnia y la murmuración van íntimamente ligadas. La calumnia tiene que ver con lo que es hablar mal de alguien y buscarle un daño, y la murmuración es hablar mal de alguien sabiendo que lo que se está hablando no es verdad y también se busca hacerle un daño. Es ahí en donde la calumnia y la murmuración tienen un vínculo en el que las dos se utilizan en la forma de hablar mal de alguien, y el fin básicamente es el mismo: hacerle daño a la persona de la cual se está hablando mal. Pero ¿por qué se busca esta maldad? Prácticamente porque la persona, de igual forma que murmura, está también en una trampa, está también en un engaño. Y volvemos a repetir esto, y esta es la naturaleza de Satanás, mis amados hermanos, según lo que la palabra del Señor nos muestra. Podemos hablar, mis amados hermanos, de que en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, ahí la Biblia nos habla acerca de la naturaleza de Satanás, y la naturaleza de Satanás, pues valga la redundancia, por naturaleza es de mentiroso, de engañador. Que el Señor nos libre de caer en estas trampas. Vamos a avanzar. Como les repito, tengo el deseo en mi corazón de terminar el tema el día de hoy. Nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, mis amados hermanos, para poder concluir con nuestro tema y descubrir de alguna forma de que cuando se habla del engaño, de qué es todo lo que la túnica bordada nos está cubriendo. Recordemos que ese es nuestro tema central, ¿verdad? La túnica bordada, pero que la túnica bordada, mis amados hermanos, cubre el corazón de esas 15 cosas que estamos mencionando en Marcos y en Mateo. Aquí el otro punto nos habla acerca de que hay muchos engañadores. Vean que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Nadie, dice, os engañe. Esa palabra engañe es la misma palabra que estamos hablando, la palabra dolos. Amén. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces acá nos damos cuenta de que si nos habla de que nadie nos engañe, es lo que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que en el final de los tiempos, que prácticamente es lo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, se van a levantar muchos engañadores, y que el Señor nos libre y nos dirija y nos aparte de todo ello, mis amados hermanos, para no ser nosotros parte de esos engañadores, y mucho menos, mis amados hermanos, de los engañados también. Porque que prácticamente el caer en esto nos va a robar a cada uno de nosotros nuestra identidad. Y recordemos que la muerte del Señor Jesús en la cruz fue precisamente para ello, para darnos una identidad, para darnos una salvación misma que sabemos por lo que escrito está que no merecíamos, mas sin embargo, mis amados hermanos, por su sacrificio es que nosotros fuimos justificados, es que somos salvos, y le suplicamos a Él que esa salvación pueda permanecer. He estado escudriñando y predicando, quizá ya lo hayan escuchado, son temas que ya subí ahí a la página de YouTube, el cual hemos titulado, mis amados hermanos,
nuestros temas, los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. ¿Por qué lo hemos titulado así? Porque en una oportunidad se acercan y le preguntan al Señor si serán pocos o serán muchos los que se van a salvar, y el Señor responde que tenemos que luchar o esforzarnos, pero sobre todo luchar por entrar por la puerta estrecha, por una puerta angosta, porque muchos, dice la palabra, son los que intentarán entrar, pero no lo lograrán. Muchos no lograrán entrar por esa puerta. ¿Por qué? Porque la puerta de la salvación, mi amado hermano, por la puerta de la salvación se entra luchando, se entra esforzándose, se entra buscando que no ser engañado. Así que en el nombre de Jesús, yo le suplico al Señor de que Él te dé a ti y me dé a mí, mi amado hermano, ese don de discernimiento para poder discernir en dónde está el engaño, sea el engaño por palabra, el engaño por hechos, el engaño por doctrina, el engaño espiritual, el engaño en el alma, mi amado hermano, que tú y yo podamos identificar el engaño. Vamos a avanzar al siguiente punto, que es desechando el engaño. Vean que dice Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Gloria a Dios. Entonces, aquí está claro, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que nos piden? Que desechemos el engaño. Por eso mencionaba anteriormente lo que es el don de discernimiento. Amén. Porque al tener el don de discernimiento activo, también el don de palabra de ciencia, mis amados hermanos, o el don de palabra de sabiduría, también son dones que nos sirven mucho para poder, uno, discernir el engaño, y dos, no hablar palabra de engaño, sino hablar palabra de sabiduría o hablar palabra de ciencia en lugar de estar hablando palabra de engaño. Así que este es un año, mis amados hermanos, repito, de reconocimiento. Y yo creo que este año de reconocimiento inicia reconociendo primeramente a Dios, ¿verdad?, como nuestro único y suficiente Salvador, pero también reconociendo quiénes somos nosotros. Entiéndase, mis amados hermanos, si yo estoy bien o estoy mal espiritualmente hablando, debo de reconocerlo para que en el nombre de Jesús pueda reconocer mis limitaciones, pero también pueda reconocer mis fortalezas, y lo que son las debilidades o limitaciones, pues si hay que fortalecerlas, a fortalecerla, y si es una debilidad, entiéndase, en la carne, pues a que desaparezca. Si es una debilidad, por ejemplo, en mi área de oración, de ayuno, de búsqueda de la palabra, en el área de congregarme, pues a fortalecerla, mis amados hermanos. Y si tengo alguna fortaleza, por ejemplo, a mí me gusta mucho interceder por alguien, bueno, mi amado hermano, entonces a seguir intercediendo. Tú podrás decir, a mí me gusta orar por los enfermos, entonces a orar por los enfermos, a hacer que ese don, que ese talento que Dios te ha dado se multiplique, mi amado hermano, porque recordemos que cuando la Biblia habla de la parábola de los talentos, que no es lo mismo que un don, pero quiero mencionarlo, al que los multiplicó le dieron más, y al que no los multiplicó, aún lo que tenía le quitaron. Pero también la Biblia habla acerca de la corona, mis amados hermanos, que tenemos que cuidar que nadie quite nuestra corona. La Biblia también nos muestra, y físicamente, mis amados hermanos, hablo de nuestro cuerpo. En la Biblia hay una ley que se le llama la ley de el uso. ¿De qué pasa con esta ley? De que cuando hay cosas que tú y yo no usamos o no les damos uso, simple y sencillamente se arruinan. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer físicamente hablando. Cuando tú y yo no utilizamos algún músculo, se atrofia.
y que Dios nos libre que espiritualmente hablando nos pase eso con los dones. Los dones no podemos perderlos, pero sí pueden quedar deshabilitados. No se pierden porque escrito está que los dones y el llamamiento son irrevocables, que si Él te los dio, no los va a quitar, pero sí se atrofian, mi amado hermano, sí pueden quedar deshabilitados como consecuencia del pecado, como consecuencia de la falta de uso. Amén. Así que desechemos, como lo dice la palabra acá, desechemos todo engaño y no permitamos. Es que miren, mis amados hermanos, hablar del engaño es bien delicado, porque si nosotros, hablo en este momento como pastores, si nosotros como pastores permitimos, mis amados hermanos, que nos estén engañando, automáticamente estamos permitiendo que la persona que nos esté engañando sea adoptada como hijo de Satanás. Y nuestro trabajo como pastores no es ese, mis amados hermanos, sino es poder, lo voy a decir así, Dios no necesita ayuda, pero lo voy a decir así, poder ayudar, mis amados hermanos, a que las almas se presenten delante de Dios aprobadas. Ese es nuestro trabajo como pastores, enseñarles un camino de salvación, un camino de santidad, de sanidad, y que las ovejas puedan seguir dicho camino. Pero si toleramos que alguien nos engañe, quizá por no querer pasar un mal momento, o por no querer confrontar a la persona, automáticamente lo que vamos a estar permitiendo es que Satanás adopte a dicha persona como su hijo o como su hija. Y si hablamos como padres, yo creo con todo mi corazón que si a alguien, mis amados hermanos, nosotros amamos, definitivamente es a nuestros hijos. Conozco muchas personas que dejan a su cónyuge, pero no dejan a sus hijos. Entonces les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque si muchas personas llegan a amar más a un hijo que a un cónyuge, entonces hay que demostrarlo, mis amados hermanos, no solamente de alguna forma, sino no permitiéndole a nuestros hijos que nos engañen, porque parte de nuestro amor es enseñarles a ellos la verdad, es enseñarles a que hablen con la verdad y a sacar y a que se despojen, a que desechen todo tipo de engaño. Y claramente ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función como padres. Así que si tú y yo, mi amado hermano, como padres, permitimos que nuestros hijos nos hablen con engaño, tarde o temprano, esos hijos a los que tú y yo le llamamos mis hijos, van a dejar de ser nuestros hijos. Se van a convertir, si tú y yo buscamos honrar al Señor, en adversarios. Se van a convertir en rivales, en enemigos, solo por el hecho de lo que hablan. Así que, en el nombre de Jesús, desechemos todo engaño y ayudémosle a nuestros hijos a no caer en ningún tipo de engaño. Y si por alguna situación han caído en algún engaño, a que lo desechen. Enseñémosle a que lo desechen. Vamos a avanzar al siguiente punto. Vamos a ver cuántos puntos nos faltan. 1, 2, 3, 4 puntos nos faltan aún, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Tenemos buen tiempo aún para poder terminar los puntos que nos quedan. Ahora vamos a hablar de este siguiente punto, que es no hablar con engaño. No hablar con engaño. La cita acá es de Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Dice acá: pues el que quiere amar la vida, vean qué interesante, y ver días buenos, refrene, dice, su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Interesante, mis amados hermanos, cómo la Biblia, miren qué tremendo, relaciona los días buenos al apartarse del engaño. Entonces, al escudriñar esto, podríamos pensar, ¿por qué, mis amados hermanos, muchas veces no tenemos
parte de nuestros mejores días? Solo es una pregunta que la Biblia nos permite acá poder meditar en ello. ¿No será, mi amado hermano, que muchos de los días malos que nos han venido, que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado enfrentar, que por naturaleza no nos gustan los días malos, pero por lo que la cita nos muestra acá, ¿no será que muchos de esos días malos que nos han venido es porque en algún momento hemos utilizado los miembros de nuestro cuerpo, en este caso la lengua, para hablar con engaño? Pues definitivamente, al verlo desde este punto de vista, creo, mis amados hermanos, que así es, que probablemente así haya sido. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, como es que miren, para mí esto es muy importante que ustedes y yo podamos entenderlo, porque la Biblia nos muestra que el engaño y la mentira son pecados, mis amados hermanos, en los que se es muy fácil caer y muy difícil, mis amados hermanos, reconocer que uno tiene problema con el engaño o con la mentira. ¿Por qué? Porque se tiende a pensar que es un pecado simple. Por ejemplo, al comparar el engaño o la mentira con el adulterio, probablemente el mismo engañador, la misma persona que comete mentira, va a juzgar al que comete adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio, entre comillas, ¿verdad?, tiende a ser uno de los pecados más grandes, pero bíblicamente hablando, tan condenado es el engaño como el adulterio. Y este es el problema con el engaño, que es un pecado, mis amados hermanos, que es tan fácil de practicar que la gente cae en él muchas veces sin darse cuenta. La mentira es un pecado tan fácil de practicar que la gente lo practica, y como lo hemos mencionado en alguna oportunidad, y llega al punto en el que se cree sus propias mentiras, se cree sus propios engaños. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no se ama la vida, porque lamentablemente no se medita en los días buenos, y la Biblia nos muestra que en el tiempo que estamos viviendo para el mundo y los que hacen la voluntad del mundo, vienen días malos, pero para nosotros, los que buscamos, mis amados hermanos, hacer la voluntad del Señor, y en este punto del engaño, reconocer de que el engaño ha tocado la puerta, y en oportunidades nos han engañado, pero también en oportunidades hemos engañado. Los que lleguemos a ese punto de reconocimiento, vienen bíblicamente hablando los mejores días de nuestra vida. Y no estoy hablando, cuando digo los mejores días de nuestra vida, no me refiero solamente al tiempo que nos queda sobre de esta tierra, sino me refiero, mis amados hermanos, al resto de nuestra vida, que sabemos que después de la vida acá en esta tierra viene la vida eterna, mis amados hermanos. Así que en el nombre de Jesús, escudriñemos bien cómo está nuestra vida en relación al engaño, y escudriñemos, porque la Biblia muestra en el libro de Santiago de que la lengua es inflamada, así lo dice, por el mismo infierno. En alguna oportunidad yo le decía a los hermanos de que quien tiene problemas, a ustedes mismos se los decía, mis amados hermanos, allá en Guatemala, de que quien tiene problemas con la lengua, definitivamente esto no es tan real así directamente, ¿verdad? Pero es un ejemplo que yo ponía. Definitivamente llega a tener una lengua tan larga que la lengua le llega hasta el infierno, porque así lo dice la Biblia, de que quien tiene problemas con la lengua, aunque la lengua es un miembro muy pequeño, pero tiene el poder de incendiar un gran bosque. Yo les decía, entonces quien tiene problemas con la lengua tiene una lengua tan larga desde aquí hasta el infierno, porque escrito está que la lengua misma es inflamada por el fuego del infierno. Por eso, mis amados hermanos, no hablemos con engaño. Desechemos el engaño en el nombre de Jesús. Apartémonos del engaño. Y si en algún momento
estamos tentados a hablar con engaño o con mentira, es preferible, como lo dicen, ¿verdad?, pasar un momento colorado por una verdad y defender tu verdad, a pasar 1000 momentos descoloridos con el punto de estar defendiendo una mentira. Lo que es mentira, tarde o temprano se descubre, porque escrito está que debajo del sol no hay nada nuevo, como tampoco hay nada oculto. Todo lo que se hace en lo secreto, está escrito, fue hecho para ser gritado desde las azoteas. Una vez más, que Dios tenga misericordia y no hablemos con engaño. Refrenemos nuestra lengua del mal y nuestros labios del engaño. Vamos al siguiente punto. No hay engaño en ellos. Aquí esto ya va poniendo más interesante, mis amados hermanos, como la Biblia nos va mostrando, ¿verdad?, de lo que va aconteciendo cuando nos vamos apartando del engaño. Si se dieron cuenta, empezamos a hablar, mis amados hermanos, de algunas malas consecuencias del engaño, como por ejemplo, el engaño es una manifestación de lo que se lleva adentro. El engaño encierra y quita la vida a la verdad. El engaño hace que la persona se convierta en hijo del diablo, porque está lleno de todo engaño. El engaño es una trampa y también se cae en la murmuración. Hay muchos engañadores, pero ya empezamos a hablar de que el engaño hay que desecharlo. Amén. Si una vez desechado el engaño, uno deja de hablar con engaño. Y ahora vamos a ver lo que dice acá. No hay engaño en ellos. ¿Por qué es que el engaño ya no está? Porque se empezó desechando. Amén. Se dejó de hablar con engaño. Y entonces llega un punto en el que el engaño simple y sencillamente ya no está. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 14 versículo 5. Escuchen qué tremendo. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Entonces, el engaño, mis amados hermanos, es una mancha. Y recordemos que la Biblia claramente dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hay algo muy importante que yo quiero resaltar acá. Voy a regresar. Bueno, vamos a hacer este énfasis. Porque la Biblia dice acá: en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Gloria a Dios. Pero vean esto. Para llegar a este proceso hay que desechar primero el engaño. Una vez el engaño se desecha, ya no se habla con engaño. Y cuando ya no se habla el engaño, entonces el engaño no tendrá parte en nuestros corazones. Esas manchas del engaño no tendrán parte en nuestras vestiduras. Y esto es muy importante porque hay una cita, me parece que es en el libro de Isaías, en donde dice que tanto el etíope como el leopardo o el guepardo, uno de los dos, al final los dos son manchados, no pueden mudar su piel. Así como el etíope, entiéndase, una persona de raza morena, por lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y el guepardo no pueden cambiar su piel para quitarse sus manchas, para quitarse el color de su piel. Así dice la palabra del Señor también: el que está acostumbrado a pecar no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo que estamos viendo acá, no ha desechado el engaño, sigue hablando con engaño, y como consecuencia el engaño seguirá habitando dentro de sus miembros. Entonces, si tú y yo, mi amado hermano, dice el libro de Apocalipsis, estamos llevando una vida de justos, pues sigamos viviendo como justos. Si estamos llevando una vida de santos o en santidad, sigamos viviendo en santidad. Pero también dice: el que esté cometiendo inmundicia, permanezca en su inmundicia. Parafraseado:
por el tema que estamos abordando, el que esté hablando engaño, permanezca en su engaño. Y al final termina diciendo esa cita en el libro de Apocalipsis, me parece que es capítulo 20, dice ahí que al final el Señor le pagará a cada uno según sus obras. Si se ha esforzado por el punto que estamos abordando ahorita, por no hablar engaño, recibirá recompensa por no hablar engaño. Pero si su obra es seguir hablando engaño, pues de igual forma recibirá recompensa por el engaño que ha hablado. Pero lo que a ti y a mí nos corresponde, mi amado hermano, es: en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Pero miren esas características. Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Dos puntos muy interesantes. Bueno, tres. No se contaminaron con mujer, son vírgenes, siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hay 4 o 5 características muy buenas ahí, y por esa razón no fue hallado engaño en ellos. El siguiente punto, mis amados hermanos, nos quedan 2 puntos más, y después de ello pues vamos a ir concluyendo con nuestro tema. No solamente el día de hoy, sino también el tema, ¿verdad?, del engaño. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, pues vamos a estar hablando de un tema más, que vamos a corroborarlo acá de una vez. Sería, si esta semana estamos hablando del engaño, la siguiente semana estaríamos hablando de la lascivia. Amén. Bueno, que también dice la Biblia que está en el corazón. Y este siguiente punto es: sin engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Acá pudiéramos pensar que Apocalipsis 14:5 y Primera de Pedro 2:22 pudiéramos haberlo unido, porque no se encontró engaño en la boca, pero no quise unirlo, mis amados hermanos, porque aquí nos está hablando de un grupo de redimidos de entre los hombres como primicia. Prácticamente está hablando de los que fueron arrebatados, pero aquí nos está hablando del Señor Jesús, que podemos, mis amados hermanos, llegar a ser llamados hermanos de Él, coherederos juntamente con Él. Pero aunque lleguemos a ser hermanos y coherederos, hay una gran diferencia, porque Él es Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, somos creación de Dios. Y tenemos que poner esto aparte, ¿verdad? Como por así decirlo. A lo mejor no lo voy a decir así. Entonces, Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Por qué, mis amados hermanos? Recordemos que las palabras que el Señor Jesús decía, por ejemplo, una de las palabras que yo recuerdo que Él decía, porque mi comida, mi alimento, es hacer la voluntad de mi Padre. Esas eran las frases que Él utilizaba. En alguna oportunidad llegan también y le dicen: Jesús, tu madre y tus discípulos están allá afuera. Y Él responde: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Y Él acababa de decir también que su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Así que démonos cuenta por qué no fue hallado engaño, mis amados hermanos, en la boca del Señor. Porque simple y sencillamente Él se mantuvo lleno del Espíritu Santo, se mantuvo lleno de la voluntad del Padre, y como consecuencia de esa llenura, pues simple y sencillamente, mis amados hermanos, como consecuencia de esa llenura, no había espacio en su cuerpo, en su alma, en su corazón, en su espíritu, para que el engaño entrara. Aquí podemos meditar y reflexionar en nuestras vidas. ¿Por qué es que yo muchas veces soy engañado o tiendo a engañar? Por lo mismo, mis amados hermanos, porque nos llenamos de muchas vanidades,
Nos llenamos de muchas cosas que lo único que hacen es abrirle la puerta al engaño, y vienen entonces este tipo de entidades. Recuérdense que la Biblia habla acerca de un espíritu de mentira. Quiero mencionarlo porque ese espíritu de mentira fue enviado de parte de Dios, y el espíritu de mentira se le presenta delante al Señor y le dice el Señor: ¿y tú qué es lo que vas a hacer? Y el espíritu de mentira le responde y le dice: yo iré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el Señor lo autorizó para que fuera. Entonces démonos cuenta por qué es que ese espíritu llegó a ser espíritu de mentira en boca de los profetas, mis amados hermanos, porque los profetas no estaban llenos de lo que tenían que estar, se llenaron de otras cosas, y entonces en ese espacio, digámoslo así, en ese vano, como el vano es como el vano es como el espacio que se deja en una construcción para las puertas, que se deja un agujero ahí, y si no se pone una puerta, eso será un vano, es algo vacío, es algo hueco, mis amados hermanos. Y de igual forma acontece. ¿Por qué es que muchas veces se encuentra engaño en nuestras vidas? Porque en donde deberíamos de estar llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de vanidades, estamos llenos de cosas vacías, mis amados hermanos. Entonces viene el espíritu de engaño y entra directamente ¿a dónde? Ahí, a los lugares en donde se está lleno de vanidad. ¿Y qué es una vanidad? Es un vano, es algo vacío. Así que esta es la razón por la cual en él no se encontró engaño. Y vamos a ver nuestro último punto. Un verdadero creyente no hay en él engaño. Dice acá la Biblia, mis amados hermanos, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 47. Vamos a leer lo que dice acá la imagen. Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero, dice, israelita, en el que no hay doblez. Y si se recuerdan, uno de los significados de la palabra engaño que les di era doblez. Y aquí en Juan capítulo 1 versículo 47 encontramos la cita número 12 de la palabra dolos, que significa engaño. Y el Señor Jesús dice: Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien, dice, no hay engaño. Así que, mis amados hermanos, ustedes y yo sabemos que no somos judíos literalmente, ¿verdad?, de sangre, pero sí somos el Israel espiritual. Y si tú y yo lo creemos como un linaje escogido, como un real sacerdocio, y queremos que se diga de nosotros un verdadero creyente, como lo colocamos acá en el punto, entonces tenemos que apartarnos de algo, mis amados hermanos, llamado el engaño. Y entonces se dirá de nosotros que somos verdaderos creyentes. En la actualidad, definitivamente, a alguien que practica el engaño no se le puede decir, no se le debe decir que es verdadero, que es genuino. ¿Por qué? Porque el engaño es todo lo opuesto a la verdad. Y yo creo, mi amado hermano, que si nos escudriñamos a nosotros mismos, al final la Biblia lo dice. Solo voy a mencionar la primera parte de este proverbio, que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Amén. Entonces, ¿por qué menciono esta cita? Porque según tú y según yo, el evangelio que estamos viviendo, la forma en la que vivimos, es correcta. Y gloria a Dios, mi amado hermano, ¿quién soy yo para juzgarte y decirte que estás equivocado? Pero te menciono esto porque por naturaleza todos nosotros queremos llevar un evangelio de la mejor forma posible. Nosotros pensamos que la forma en la que vivimos nuestro evangelio es la mejor, es correcta, pero muchas veces a la luz de la palabra, mis amados hermanos, llegamos a darnos cuenta de que algo nos falta, de que seguimos careciendo de algo, de que en algo no nos sentimos completos, en algo no nos sentimos felices. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esforzarse, mis amados hermanos, luchar por entrar por la puerta estrecha
y suplicarle al Señor que Él haga su voluntad en nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos dirija, que el Padre, que tengamos algo claro, mi amado hermano, que cada paso que tú y yo demos, cada palabra que tú y yo mencionemos, cada pensamiento que tú y yo tengamos, está delante del Padre, delante del Padre. Y recordemos que la Biblia nos habla de diferentes libros, mi amado hermano, que se abrirán. Está el libro de las obras, el libro de las memorias, el libro de la vida, el libro, mis amados hermanos, del Cordero. Por lo menos ahí ya mencionamos, mis amados hermanos, 4 libros. La Biblia muestra un aproximado de 13 diferentes libros, que recordemos que dice el libro de Apocalipsis que cuando lleguen muchos a ser juzgados, los libros se abrirán y cada uno será juzgado por lo que está escrito en esos libros. Esos libros, mi amado hermano, no son figurativos, esos libros son reales. Lo que tú y yo hacemos, hablamos, pensamos, decimos, todo está escrito, mi amado hermano. Y para que se escriba algo bueno de nosotros, primeramente tenemos que dejar de hacer lo malo, para que sea más lo bueno que hayamos hecho que lo malo. En el nombre de Jesús yo te invito a que tú y yo reflexionemos en nuestro estilo de vida, porque mucha gente, con esto voy a terminar, está llevando un tipo de vida, pero es un tipo de vida en el cual él mismo, ella misma se engaña. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por las noches, en la soledad, lloran. ¿Lloran de qué? Lloran de tristeza, lloran de amargura, lloran de impotencia, lloran ante la soledad, lloran porque no se pudieron realizar sus sueños, lloran porque se sintieron fracasados, pero al otro día, o cuando no están solos, se presentan como que fueran personas normales, como que fueran personas felices. Y esa, mi amado hermano, es la razón por la cual muchas veces uno mismo vive autoengañado, creyéndole hacer a los demás que está bien, cuando en realidad tú y yo sabemos que muchas veces no es así. Pero para eso tenemos la túnica sacerdotal, para eso tenemos esta cobertura, mi amado hermano, que es lo que estamos hablando de las vestiduras sacerdotales, para que estas 15 cosas, esta es la número 10, si no recuerdo mal, que ya hablamos, que es el engaño, no estorben nuestra vida y podamos conducirnos con un corazón pacífico, un corazón cubierto en esta tierra. Que Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Me despido en esta oportunidad, esperando que el discipulado de este día, en el momento y la hora que decidan escucharlo, sea de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén.